La arquitectura románica y gótica dominaron el paisaje europeo durante la Edad Media. Las catedrales góticas, como la de Notre Dame en París o el Duomo en Milán, son ejemplos impresionantes de la arquitectura medieval. Además, el arte religioso, como las pinturas y esculturas en las iglesias y catedrales, reflejaba las creencias y valores de la época. Durante la Edad Media, la mayoría de la educación estaba en manos de la Iglesia, y gran parte de la literatura producida estaba relacionada con temas religiosos. Los textos clásicos de la antigüedad, como las obras de Platón y Aristóteles, fueron redescubiertos y estudiados, sentando las bases para el Renacimiento y el desarrollo del humanismo. Aunque a menudo se piensa en la Edad Media como un periodo de estancamiento tecnológico, hubo avances significativos en campos como la agricultura, la metalurgia y la navegación. La invención del molino de viento, por ejemplo, tuvo un gran impacto en la producción de alimentos y en la economía rural. La Inquisición, un tribunal eclesiástico establecido para erradicar la herejía, tuvo un papel controvertido durante la Edad Media, llevando a cabo persecuciones y ejecuciones de aquellos considerados herejes o disidentes religiosos. Estas acciones tuvieron un impacto duradero en la sociedad europea, generando temor y división. Aunque la Edad Media se centra principalmente en la historia europea, tuvo un impacto global. Las cruzadas, por ejemplo, tuvieron consecuencias en el Medio Oriente y las relaciones entre cristianos, musulmanes y judíos. Además, la expansión del Islam en el mundo árabe y el Imperio bizantino influyó en el desarrollo cultural y político. En esas regiones, el feudalismo fue el sistema dominante de organización política, social y económica en Europa durante la mayor parte de la Edad Media. Este sistema se basaba en una jerarquía de poder descentralizada y relaciones de vasallaje entre diferentes clases sociales. Aquí hay una expansión sobre los aspectos clave del feudalismo. El feudalismo dividió la sociedad en diferentes estratos, cada uno con sus roles y responsabilidades específicos. En la cima de la pirámide estaba el rey, quien poseía la autoridad suprema sobre el territorio. Debajo del rey estaban los señores feudales, quienes recibían tierras, feudos, del rey a cambio de lealtad y servicio militar. Los señores feudales, a su vez, otorgaban parcelas de tierra a los vasallos, quienes se comprometían a servir y proteger al señor feudal. La relación entre señores y vasallos era central en el sistema feudal. Los vasallos juraban fidelidad al señor feudal y le prometían lealtad y servicio militar cuando fuera necesario. A cambio, el señor feudal les proporcionaba protección y una parcela de tierra para trabajar. Esta relación era formalizada a través de un ritual llamado homaje y juramento de fidelidad. La Edad Media, también conocida como la época medieval, es un periodo extenso de la historia europea que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el comienzo del Renacimiento en el siglo XV. Este periodo se caracteriza por una serie de aspectos distintivos. El sistema feudal dominó la organización política y social durante la mayor parte de la Edad Media. Consistía en una jerarquía de poder descentralizada, donde los señores feudales controlaban la tierra y otorgaban feudos a los vasallos a cambio de lealtad y servicio militar. La Iglesia desempeñó un papel dominante durante la Edad Media, ejerciendo una gran influencia no solo en lo religioso, sino también en lo político y lo cultural. Los monasterios eran centros de conocimiento y aprendizaje, preservando textos clásicos y contribuyendo al desarrollo intelectual. Serie de expediciones militares cristianas que tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII con el objetivo de recuperar Tierra Santa de manos musulmanas. Las cruzadas tuvieron un profundo impacto en Europa, estimulando el comercio, el intercambio cultural y la difusión del conocimiento. En 1453, el Imperio Otomano capturó Constantinopla, poniendo fin al Imperio Bizantino y marcando el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Una pandemia de peste bubónica que asoló Europa en el siglo XIV, matando a millones de personas y teniendo un impacto devastador en la sociedad, la economía y la cultura. En cuanto a personajes destacados y eventos relevantes. Rey de los francos que se convirtió en el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800, unificando gran parte de Europa occidental bajo su dominio y promoviendo el renacimiento carolingio. Duque de Normandía que conquistó Inglaterra en la batalla de Hastings en 1066. Estableciendo la dinastía normanda en Inglaterra y transformando profundamente la sociedad y la cultura inglesas. Heroína francesa que desempeñó un papel crucial en la Guerra de los 100 años, inspirando a las fuerzas francesas y contribuyendo a la coronación de Carlos VII como rey de Francia.
teólogo y filósofo medieval que combinó la fe cristiana con la filosofía clásica, particularmente la de Aristóteles, en una síntesis conocida como tomismo, que influyó profundamente en la teología y el pensamiento occidental. Documento firmado en 1215 por el rey Juan de Inglaterra que limitaba el poder real y establecía principios básicos de derechos y libertades individuales, sentando las bases para el desarrollo del gobierno constitucional y la ley moderna. La Edad Media dejó una profunda huella en la historia de la humanidad, marcando el desarrollo de Europa y sentando las bases para la configuración de la sociedad y la cultura occidentales. Su legado se extiende desde el sistema feudal y la influencia duradera de la Iglesia católica hasta los avances en arte, arquitectura, literatura y filosofía que contribuyeron al Renacimiento y más allá. La base económica del feudalismo era la agricultura. La tierra era la principal fuente de riqueza y poder, y la mayoría de la población trabajaba como campesinos en las tierras de los señores feudales. Los campesinos estaban obligados a trabajar la tierra del señor y a entregar una parte de sus cosechas como renta. A cambio, recibían protección y el derecho a cultivar una porción de tierra para su propio sustento. El feudalismo era un sistema altamente descentralizado, con autoridad política y administrativa dispersa entre los señores feudales locales. Esto resultaba en una fragmentación del poder y una falta de cohesión política a nivel nacional o regional. Los señores feudales tenían un alto grado de autonomía en la gestión de sus feudos, lo que a menudo llevaba a conflictos y rivalidades entre ellos. A medida que Europa entraba en la Alta Edad Media, el feudalismo comenzó a mostrar signos de debilitamiento. La centralización del poder real, el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de una economía monetaria fueron algunos de los factores que contribuyeron a su declive. Además, eventos como la peste negra y la Guerra de los 100 años alteraron significativamente la estructura social y económica de Europa, allanando el camino para el surgimiento de nuevas formas de organización política y social. En resumen, el feudalismo fue un sistema complejo que dominó la vida en Europa durante la Edad Media, definiendo las relaciones sociales, económicas y políticas de la época. Aunque gradualmente cedió ante el surgimiento de nuevas fuerzas y estructuras, su legado perduró en la historia y la cultura europeas.